Estás aquí. Hoy vamos a hablar del intercambio electrónico de documentos, pero en este caso nos vamos a enfocar en la industria automotriz. Vamos a ver cuáles son los estándares, los medios de comunicación, las transacciones y quién está haciendo ahí en el mundo. Básicamente vamos a ver esta sesión dividida en lo que serían los estándares DEDI, quienes los están utilizando. Vamos a ver cuáles son las transacciones que utiliza el sector automotriz. Posteriormente veremos los medios de comunicación y concluiremos la sesión de este tipo de información que es interesante para muchas empresas que son o proveedores en la línea de producción o proveedores de refacciones o aquellos que apenas están incorporando en el sector de la industria automotriz. Bien, vamos a continuar. Básicamente los estándares a nivel internacional están divididos en los siguientes, que serían la parte de EDI. Se enfoca en ANSI X12, que es muy utilizado en Estados Unidos. Posiblemente le sigue el estándar de DFAC, utilizado en la parte de Europa, Asia y algunos otros continentes, como Oceanía también. Y posiblemente vemos algunas peculiaridades en algunos países, como es Alemania, que utilizan el formato de BDA. Y también en la parte del Reino Unido se utiliza mucho la parte de ODET. Si vemos a grandes rasgos, son los estándares que utiliza la industria automotriz. Algunos de ellos son muy similares y tienen combinaciones entre ANSI X12 o DFAC y algunos componentes adicionales, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué encontramos? Pues básicamente el estándar ANSI X12, podemos encontrar su información en la página que es x12.org. Identificamos las transacciones mediante lo que son los números, que en este caso puede ser el 810, y hay versiones que van saliendo cada año que se identifican por números también, que es la 4010 o 3040, etcétera, dependiendo del tipo de transacción. A continuación veremos otro estándar que es muy utilizado en muchas partes, que es la parte de DFAC, y este es proporcionado por la UNCEFAC, donde básicamente ahí encontramos que las transacciones tienen letras y existen subsets, que es 01 o 02, dependiendo del año de publicación. Y este estándar es muy utilizado en la parte automotriz. ¿Qué más tenemos en los estándares? El estándar BDA, que se utiliza mucho en la parte de Alemania y algunos países de Europa, donde identificamos algunas transacciones como es forecast, y están utilizando mediante una nomenclatura que es BDA y un número, y otro tipo de transacción que es el JIT, que también se identifica con forecast, y dependiendo del tipo de proveedor hay que integrar una u otra transacción. Básicamente, si queremos encontrar información, tenemos que entrar en la página que es bda.de, y ahí encontramos tanto en inglés como en alemán. Otro estándar que es utilizado mucho es la parte de ODET, y utiliza toda la parte de EDI, y vemos ahí también los protocolos de comunicación. Las transacciones que identificamos ahí es una combinación entre EDIFAC y algunos componentes internos, que es la combinación de ellos. Y para buscar más información sobre los estándares, pues hay que entrar a la página que es www.odet.org. Bien, estos son los estándares que se utilizan a nivel global en la parte de la industria automotriz, y vamos a ver a grandes rasgos cómo sería el flujo de estos mensajes y qué nos están utilizando en este tipo de transacciones electrónicas. Básicamente, si existen proveedores que entran a la línea de producción, estarían integrando algunos mensajes. Los que entran en la parte de refacciones estarían utilizando otro tipo de mensajes, y el flujo de cada uno de ellos es diferente. Por ejemplo, normalmente en la industria automotriz, utilizando la parte de ANSI X12, encontramos la transacción 830, que es la requisición de los materiales o lo que le va a pedir el fabricante al proveedor. Y esto a su vez puede haber una corrección a la orden de compra, que puede ser el mensaje 860, y en algunos casos se utiliza lo que sería el mensaje 810, pensando en un
mensaje ANSI X12. Y esto tiene su misma equivalencia en EDIFACT o en ODET, que vamos a ver más adelante cada una de las diferentes transacciones. El aviso de embarque o el ASN es otra transacción que se utiliza mucho en el sector automotriz y fluyen muchos mensajes, como puede ser el 824, que dependiendo del sector, por ejemplo, Nissan, Chrysler o alguna planta armadora, hacen combinaciones de mensajes e inclusive algunas combinaciones de caracteres para separar los segmentos o elementos de datos. A su vez podemos estar intercambiando lo que sería el 820, que sería el mensaje de aviso de embarque. Otro mensaje que se ocupa mucho también es la parte de la definición de la parte de las entregas o las rutas de planeación de entregas de recolección del material. Y también podemos identificar algunos mensajes como pueden ser la orden de compra, que es muy similar en la parte del retail. E encontramos mensajes también de modificaciones de ruta, que es la parte de aviso de recepción. Bien, a grandes rasgos, este es un panorama muy general de lo que aplica en la parte de la industria automotriz para el intercambio electrónico de documentos. En las sesiones que estaremos viendo más adelante, ya vamos a ver casos particulares, por ejemplo, cómo hacer el EDI con Volkswagen, cómo hacer EDI con Tesla o cómo hacer EDI con Toyota y cuáles son los mensajes y flujo de información que se utiliza. En este caso es un panorama muy general del modelo EDI en la parte de la industria automotriz y como nos habíamos mencionado anteriormente, vamos a ver alguna similitud de algunas transacciones que se están utilizando en este sector o en esta industria. Bien, las transacciones EDI, como habíamos dicho en los diferentes estándares, que está tanto VDA como EDIFACT, X12 o ODET, encontramos que el mensaje forecast o el seguimiento de la entrega en VDA se identifica por la nomenclatura VDA 4984. En EDIFACT lo identificamos con la transacción DELFOR y en ANSI X12 es el mensaje 830. Y en la parte de ODET encontramos DELFOR con una combinación de LINs, que es algo muy particular. La parte de JIT Forecast en VDA se llama VDA 4985. Su equivalente en EDIFACT es el DELJIT y en ANSI X12 es el 862. Y en la parte de ODET encontramos que es una combinación del DELJIT con CALDET, que es una combinación de información. El GIS Forecast lo encontramos en VDA con la transacción VDA 4986. En el estándar de EDIFACT es una combinación de DELJIT y lo que cambia ahí son algunos identificadores. Y esos identificadores nos van a dar un tipo de datos o elementos de datos para poder implementar esa transacción. Y en la parte de ANSI X12, su equivalente es la transacción 866. Y en la parte del JIT, en la parte de ODET es del JIT Synchro. Y el mensaje de la ASN o la aviso anticipado de embarque en VDA lo encontramos como el 4987. En EDIFACT lo identificamos como el DSADB. Y en X12 es el 856. En la parte de ODET encontramos el DSADB AVIEXP y Function ACALL. Básicamente serían los mensajes de control, que para la parte de VDA no aplica. Para la parte de EDIFACT se utiliza el mensaje de control. En el mensaje de X12 encontramos el 997 y en ODET sí respetan la nomenclatura como control. El aviso de embarque se identifica en VDA como el mensaje 4987 y si vemos es muy parecido al ASN, pero ahí cambia los calificadores. En el caso de EDIFACT lo encontramos con RECADB y en X12 como el 861. En la parte de ODET es del BRY07 y las notas de crédito
NVDA es la 4938, en EDIFACT es el invoice y en X2 es el 820. En ODED encontramos el GSBR F03 y en el mensaje de la factura electrónica NVDA es el mismo 4938 y ahí los calificadores te dicen qué tipo de mensaje, si es nota de crédito o factura. Y en la parte de DFAC igual identificamos como el mensaje de invoice y en ANSI X2 encontramos el mensaje 810. En la parte de ODED encontramos el invoice 02 y si vemos la parte de ANSI X12 están un poquito más estandarizados con los mensajes y en la parte de Delfor, en las partes de industria automotriz vamos a encontrar algunas combinaciones. Bien, estos son los mensajes más comunes que se utilizan en la industria automotriz y este es un panorama general de las transacciones. Si tuvieran alguna duda sobre alguna transacción en especial, sobre lo que está utilizando Ford, Daimler Chrysler, BMW, vamos a ver en las siguientes sesiones cómo es que integramos este tipo de transacciones y los mensajes. Ahora bien, para poder estar intercambiando este tipo de información o este tipo de mensajes vía EDI, vamos a encontrar que existen lo que son las comunicaciones. Estas comunicaciones son variadas y vamos a identificarlas por algunas transacciones y va a depender mucho del interlocutor con los que estén haciendo la comunicación del sector automotriz. En algunos casos utilizan SFTP, en otros casos utilizan OFTP2, que utilizan mucho en la parte de ODED. Se utilizan algunas redes de valor agregado, como son la parte de las VANs. Y la comunicación vía S2, que es muy común en muchos sectores e industrias. Y también encontramos algunas redes de comunicación como es ANX o NX, que básicamente ANX es American Network Exchange, NX es Europe Network Exchange, y aquí básicamente vamos a encontrar que las comunicaciones en este tipo de redes podemos estar intercambiando, además de mensajes CDI, algunos componentes o piezas. Por ejemplo, si alguna empresa fabricante está diseñando alguna pieza en especial, se pueden mandar mensajes mediante CAD y estos mensajes de CAD lo recibe la industria automotriz y empiezan a diseñar en tercera dimensión todas las partes del automóvil. Es muy interesante este tipo de comunicación también, porque no solamente se identifica por estar intercambiando mensajes CDI, sino también imágenes. Encontramos el mensaje de comunicación mediante OFTP y en el caso de América con Daimler Chrysler vamos a ver que la comunicación que anteriormente era EBMX ha cambiado por MTS. Entonces básicamente a grandes rasgos son los modelos de comunicación e intercambio y con esto estaríamos terminando la sesión del día de hoy enfocado a la parte de la industria automotriz. Si tuvieran alguna duda, algún comentario, con gusto puedo atenderlos. Pueden mandarme un mensaje vía WhatsApp al 55 55 07 21 33. Bien, los invito a seguir en este canal donde vamos a estar siguiendo publicando información de los estándares SEDI, tanto en la parte del retail, la industria automotriz, la parte de puertos, finanzas, el sector ferroviario, etcétera. Bien, cuídense mucho, les deseo lo mejor y seguimos en contacto. Hasta la próxima.